Tema 24, palabra de Dios, palabra de los hombres. Estamos, amigos, con la historia de Isaac, que parece como una repetición de la historia de Abraham, porque los acontecimientos, aunque sean en lugares distintos, tienen como el mismo tinte, desde el nacimiento y la asistencia en la fecundidad de Dios, en la fecundidad de la madre, en el caso de Sara o en el caso de Rebeca, también el acontecimiento del hambre que les hace tener que ir a otras tierras, el encuentro con dos reyes, uno rey sacerdote Melquisedec, con Isaac, el rey Abimelech de los filisteos, y finalmente también la historia de paz. La historia de paz, a pesar de que ya Isaac está manifestando que la bendición de Dios, o sea que la alianza está teniendo resultados tremendamente positivos en la riqueza, incluso en la inmensa riqueza que Dios le está dando a su pueblo. Ahora, el texto, estamos en el capítulo 26 y en el último de los versículos, antes de entrar al capítulo 27, que va a ser el comentario que vamos a hacer ahora. ¿Qué le pasa a Esaú mientras tanto? Porque Esaú había perdido la primogenitura. Naturalmente, estos libros, el Génesis, al igual que todos los libros del Antiguo Testamento, a veces son colecciones que se repiten, que tienen como dos narraciones del mismo acontecimiento, y los autores, en lugar de intermezclarlos, sencillamente los repiten. Esto es lo que viene a pasar aquí, en que vuelve a aparecer el suplantamiento de Esaú a la bendición paterna, y él nos explica cómo fue eso de la venta de la primogenitura. Pero el último versículo del capítulo 26 es sumamente interesante para explicar la razón de dónde va a proceder esta diferencia entre estos dos hermanos. Esaú, que se va a salir, y Isaac, que es el que va a recibir la herencia. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres, ya no es una, por mujeres a Judit, hija de Beri, elitita, y a Basmar, hija de Elión, elitita, las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca. Y con esto queda todo explicado. ¿Qué es lo que ha pasado con Esaú? Que no ha sido continuador de la fidelidad a la familia que Dios había exigido a Israel, que Dios había exigido a Abraham, sino que este hombre se va, y se va a un pueblo vecino, pero que no tiene la fe de Israel, y establece una familia sobre la base de las mujeres, y expresamente dice que estas mujeres no son de la casa de Abraham o de Isaac, sino que son de otro pueblo distinto, de los hititas. Y que esto causó, y lo dice expresamente, amargura tanto a Isaac como a Rebeca. Anteriormente, en el capítulo anterior, en la charla anterior, habíamos dicho que Rebeca tenía un cariño muy particular también por Isaac, mientras que Isaac tenía un cariño muy particular, sí, claro, por Jacob, no se confunda con tantos nombres, ¿verdad? Y en cambio, Isaac le tenía afecto a Esaú, porque le proporcionaba muy buenos platos de caza y todo eso, porque era como muy activo, muy servicial y todo esto, pero más bien materialista. En cambio, este otro, el hermano Jacob, era mucho más casero, más cercano a su madre, y es sobre él, sobre quien va a recaer la herencia espiritual. Al otro le correspondía la herencia material, pero aquí lo importante es la herencia espiritual. Y entonces, el capítulo 27 nos va a explicar con pelos y señales, obviamente con un relato muy alargado, etcétera, que lo pueden leer ustedes después con tranquilidad, pero yo voy solamente a subrayar algunos elementos. Como hubiese convencido y envejecido Isaac, y no hubiese ya por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, hijo mío, el cual le respondió, aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma,
a fin de que mi alma te bendiga antes que me muera. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre, y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme caza y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morirme. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que te voy a recomendar. Ve al rebaño, tráeme de allí 2 cabritos hermosos, yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta, y tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y ya está planteado el problema. Obviamente que aquí hay una maniobra de la madre en favor de Jacob, que es su predilecto, y en contra de Esaú, que anda por ahí fuera de la casa, y una suplantación que a todas luces nos aparece como un hecho inmoral dentro de nuestra perspectiva, de la justicia. ¿Cómo es posible que la madre engañe, etcétera? A ver, si pudiéramos nosotros quitarnos nuestros prejuicios, o mejor dicho, juicios posteriores de una moral cada vez más elevada, no entenderíamos este texto. Pero si nos los quitamos, lo podríamos perfectamente entender, porque aquí de lo que se trata es de explicar cómo se produce este fenómeno de la bendición sobre el hijo que efectivamente era el mejor, era el que debía mantener la línea de la alianza, porque era un hombre más espiritual, un hombre más cercano, un hombre al que le preocupaba verdaderamente, porque el hermano parece que muy poco le preocupaba sencillamente la continuidad de esta espiritualidad, puesto que había tomado mujeres de pueblos extraños y por lo tanto no le interesaba mayormente mantener esta continuidad. El cómo lo haga esto es un relato de lo más popular que puede haber. Probablemente está lleno de elementos creativos que decimos hoy día, en que le pone esta sal y pimienta de la madre que va a hacer algún arreglo para que salga protegido que es el que tiene que salir protegido. Si tenemos en cuenta esto, todo el resto del relato no será nada más que una manifestación de que la elección de Dios puede ser, como decimos normalmente, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Obviamente, las actuaciones de las personas pueden ser inmorales, pero las actuaciones de Dios no tienen ningún tipo de inmoralidad, sino que Dios busca el destino, el bien de estas personas, y las personas obviamente actúan dentro de sus propios criterios, dentro de sus propios alcances, digámoslo sinceramente, dentro de su propia moralidad o inmoralidad, pero el efecto es que el elegido ha sido Isaac y sobre él tiene que caer la promesa de Dios. Toda la explicación del texto es el engaño que se produce. El pobre Isaac está muy viejo, ya no ve, ya no puede palpar, y Esaú era más peludo, ¿verdad? Entonces la madre le hace una especie de guantes con el cabritillo, etc. Uno piensa, esto suena a cuentos orientales, ¿no? Una vez más, pues sí, es un cuento oriental donde se han exagerado los elementos para explicar que Esaú tenía que ser repudiado porque no estaba siguiendo la línea de la perfecta alianza, la obediencia al plan de Dios para la bendición de su pueblo, y en cambio Isaac sí que era un hombre que estaba siguiendo y estaba buscando el ser fiel totalmente a la alianza.